Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos, música y teoterapia. El joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Un cordial saludo para todos los oyentes de Colmundo, la radio que te acerca a la familia, a las buenas costumbres, a la fe, a la esperanza y al amor. Bienvenidos a su programa AM/PM. Estamos transmitiendo con mucho cariño, con todo el compromiso, con toda la alegría de Dios, desde la hermosa tierra del Valle del Cauca, desde aquí, desde Palmira, que es la villa de Las Palmas. Recordándoles a todos con gratitud por estar pendientes de nuestro departamento en estos tiempos difíciles después del terremoto, agradeciendo a todos los que de una u otra forma nos envían sus llamadas, también sus ayudas, sobre todo en los lugares más afectados como lo es Cali, Buenaventura y el norte del valle. Aquí desde el centro del corazón y desde la parte sur y central del valle, pues no ha sido tan fuerte la situación, pero también hay algunos momentos duros, algunos daños también estructurales de las viviendas. Aquí en el centro de Palmira, en algunos barrios hay algunos daños, pero no es tan fuerte, tan grave como lo es en el norte del valle, en municipios apartados de aquí del valle, en la parte de la montaña, como también en Cali, que pues sí es lo más difícil, lo más duro que se ha estado viviendo, y en Buenaventura también. Gracias a todos, porque la unidad, el cariño, el respaldo siempre se ven estas situaciones, en estos momentos en los que, nos ha correspondido a Colombia enfrentar un terremoto, como lo ha pasado a Venezuela, muchas veces a México, a muchos otros países, Ecuador también. Han pasado por momentos difíciles. Unidos entonces como hermanos aquí en la América Latina, que están todos pendientes de Colombia. Gracias a todos los que nos están escuchando por la plataforma digital www.colmundoradio.com.co, aquellos que están conectados por YouTube, como también por nuestras emisoras de Colmundo, por la radio a lo largo y ancho de Colombia, nos escuchan en la ciudad, en el campo. Esto nos causa mucha alegría, mucha gratitud a Dios, porque podemos llevarles una vocecita, una palabra de consuelo, de ánimo, una palabra que aconseje también, pero ante todo no una, sino muchas de las palabras que vienen del corazón de Dios, lo que está escrito en el manual de la vida, y que a través de la teoterapia pues lo transmitimos como un mensaje que llega a su corazón, porque Dios llega al hombre, a su corazón, para tratarlo, para sanarlo con su gran amor y con su gran misericordia. Gracias a todos entonces, los que nos han escrito por nuestro chat de WhatsApp 311-364-5093. Muchísimas gracias por sus comentarios y también por decirnos desde qué lugar de Colombia, fuera de Colombia nos están escuchando. De verdad, muchísimas gracias. Invitarles para que estén preparaditos con su tacita de café, preparaditos con su libreta de apuntes, y vamos a irnos a nuestra primera sección del programa. Ya saben, nutrientes
para el alma. En AMPM, nutrientes para el alma. Nutrientes para el alma, sí señores. Bueno, aquí vamos a recordar lo que nos dice el texto que acabamos de leer. En un comienzo lo leímos, lo escuchamos y bueno, causa algo importante para nutrirnos, ¿no? Toda la palabra de Dios pues, viene para edificar nuestro corazón, nuestra vida. Nos habla del joven Samuel. Bueno, si hacemos recorderis, el joven Samuel es aquel joven que fue niño, ese niño que fue concebido allí en el vientre de su madre, de Ana, después de ella llorarle y clamarle a Dios por el milagro de tener un hijo, y ella nos recuerda el anhelo que tenía porque estaba estéril y lo que ella hace, que es extraordinario. Dedicó mucho tiempo en la casa de Dios, en el templo donde ellos se reunían allí en un lugar que se llamaba Silo. Ellos vivían en otro lugar, se llamaba Ramá. Ella con su esposo, ellos iban allá a la casa de Dios a buscar a Dios, a orar, a interceder. Y ella específicamente les recuerdo lo que ella nos enseña. Ella, bueno, dedicó buen tiempo para orar, precisamente, para orarle a nuestro Padre Dios. Ella oraba largamente y ella lloró también amargamente. Oraba y lloraba. Hacía compromiso con Dios de que si Dios le daría ese regalo, ese fruto de tener un hijo, pues cuarto elemento, lo dedicaría a Él. Sería dedicado para Dios. O sea, sería ese hijo para la gloria de Dios, no para su propia gloria. Lo dedico a ti. Y ya dijo, lo dedico por toda la vida. Y así debemos nosotros inclusive aprender a hacerlo con nuestros hijos y con los frutos que Dios nos da, sean todos para la gloria de Dios siempre, sean para Él, sean dedicados para el servicio, para la entrega, para todo lo que representa a Dios para nosotros como Padre. Bueno, unos hijos agradecidos, le entregamos lo mejor de nuestra vida a nuestro Padre, a nuestro Papá Dios. Y ella nos enseña todo esto, y cuando también nos enseña que ella dedicó un tiempo especial para la adoración. Adoró a Dios, lo adoró de tal manera que vio la respuesta de Dios a su vida. Dios le permitió entonces dejar de ser estéril. Dios le permitió a ella tener un fruto. Dios le permitió a ella tener un hijo. Y ese es este joven que aquí vemos en el capítulo 3 del primer libro de Samuel. Y es precisamente el joven Samuel. El joven Samuel, bueno, que tuvo el privilegio de tener una madre como Ana, que lo hizo todo en el espíritu para que él llegara aquí a la tierra, para que él naciera, para que él viviera, para que él fuera un hombre que conocería de Dios y que sería ministro también del Señor. Sería, bueno, un instrumento útil en las manos de Dios para ungir, para ayudar, para enseñar a muchos. O sea, se cumple el propósito que ella decía, será para tu gloria, Señor. Ese hijo será para ti. Y aquí nos dice, entonces, en el capítulo 3 del primer libro de Samuel, en este nutriente para el alma, nos nutrimos con lo que dice la palabra de Dios. Nos alimentamos de lo que acabamos de escuchar, como en la historia de Ana, aprendemos a ser hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres que también le lloramos al Señor, hombres y mujeres que hacemos compromiso con Él, que le dedicamos a Él, que le damos la gloria y que le adoramos, le exaltamos, le reconocemos, le glorificamos por lo que Él representa, por lo que Él es para nosotros y por los milagros que Él hace, porque esto de dejar de ser estéril para dar fruto es un milagro extraordinario, es un milagro de Dios, solo Dios lo puede hacer. Y entonces, continuando con la historia de Samuel,
Si nos devolvemos un poco, nos dice el versículo 35 del capítulo 2 del primer libro de Samuel, verso 35, nos dice lo siguiente. Nos dice así: y yo me suscitaré un sacerdote fiel. O sea que Samuel sería un sacerdote fiel, un hombre apartado para Dios, siéndole fiel. Un hombre que sería el que llevaría todas las cargas de los hombres y de las mujeres del tiempo, los llevaría a la presencia de Dios. El sacerdote es el que intercede por la humanidad. El sacerdote es el que lleva todas las cargas del pueblo hacia la presencia de Dios. La función del sacerdote es llevar todo el sufrimiento, la tristeza, lo que se vive en una persona, llevarlo a la presencia de Dios. El sacerdote es el que cumple esa función preciosa, y para ello pues tiene que ser una persona demasiado especial, como lo era entonces Samuel. Él era aquí el sacerdote. Y dice entonces que Dios le hablaba a los hijos de Elí y les dijo: yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. O sea que Samuel vivió para hacer todo lo de su vida conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Y conforme a su alma, o sea, a la esencia de Dios. Era un sacerdote, era fiel y era el único en ese momento, que hacía conforme al corazón de Dios, que hacía conforme a su alma. Y dice aquí el texto bíblico: y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Aquel fruto precioso que entregó Dios a Ana, y que Ana pues lo dedicó al Señor, pues es un hombre de Dios, es un hombre fiel, leal, es un sacerdote, es un escogido, es un apartado, que cumpliría funciones grandes y extraordinarias. Y en este caso Elí, el sacerdote, ya estaba más adulto, y sus hijos, sobre todo sus hijos, no apreciaron el tener el privilegio de servirle a Dios, menospreciaron el privilegio, se alejaron de Dios, le dieron la espalda a Dios, y por eso Dios le habló a ellos y les dijo: no, ustedes tranquilos, que ustedes ya no van a estar, voy a colocar a otro, y ese será fiel. Ese es Samuel, y será un sacerdote fiel, leal, consagrado, entregado, santo, que me agradará a mí y que será un instrumento útil para toda la población, en este caso para el pueblo de Israel. Así lo dice el versículo 35, y que andará delante de su ungido todos los días. O sea, que andaría delante de la presencia de Dios, delante de todo lo que el Señor y su reino de los cielos pues trae. Andaría delante de nuestro Padre, delante del ungido de Dios, de los que representaban también la autoridad espiritual en ese momento. Fue un hombre íntegro, fue un hombre correcto y fue un hombre extraordinario, porque venía de una mujer correcta, íntegra, extraordinaria, que se ganó el corazón de Dios con sus lágrimas, con sus oraciones, con su compromiso, con su dedicación y con su adoración. Se ganó el corazón de Dios. No podía ser mucho menos Samuel. Ese niño tenía que ser grande y extraordinario, y así entonces lo fue Samuel. Pero aquí nos dice en el versículo 36, después de que Dios le habla a los hijos de Elí, que ya no serían ellos, sino sería Samuel, y dice algo muy especial: y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Es decir, que aquellos que habían despreciado a Dios, como los hijos de Elí, tendrían que venir ante la presencia de Samuel a buscar una nueva oportunidad,
a buscar el estar en la presencia de Dios, al buscar poder servir en el ministerio. Es como cuando alguien desecha una función, desecha una delegación, ¿cierto? Desecha el ministerio del Señor y luego vuelve arrepentido, buscando, ¿cierto? Que le den otra oportunidad. Pues bien, dicen que tendrían que acercarse ¿a quién? A Samuel. Solo él determinaría si podrían volver. Porque aquí lo dice claramente: el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata. Y no solamente era pues por la plata, sino que dice que tenían, si ellos querían tener una moneda de plata y un bocado de pan, pues tendrían que presentarse delante de Samuel y decirle, aún, ¿cierto? Decirle, como aquí dice el texto, en el versículo 36, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Imagínense ustedes a la altura que llegó a ser Samuel, que solo por él, ¿cierto?, podían tener trabajo en la casa de Dios, en el ministerio, si él así lo permitía, pues, y le parecía que cumplían para estar en ese cargo de ministrar, de servir, pues muy difícilmente, porque el que fue o el que sería colocado allí para las funciones sacerdotales, para las funciones del ministerio de la casa de Dios, solamente era Samuel. ¿Por qué? Pero ¿por qué hacemos énfasis en esto tanto? Porque en este nutriente queremos mostrar la importancia de la labor de una madre, la importancia de que una madre sea consagrada a Dios, de que una mujer, ¿cierto?, que se humilla, que se arrodilla, que ora, que llora, que le ruega a su padre. Bueno, todo eso lo que hace una mujer para que un hijo pues pueda llegar aquí a esta tierra y pueda tener el privilegio, ¿cierto?, de ser instrumento de Dios y de ser una persona muy especial y muy importante. La importancia de que una madre viva de rodillas delante de Dios. Una madre, bueno, y a su vez un padre también, sean aquellos que adoran a Dios, sean aquellos que invocan al Señor, y nunca podemos dejar de hacerlo. Y nuestros hijos entonces serán los que van a ser beneficiados, van a ser protegidos por nuestro Padre Dios. Cuando un padre se arrodilla a orar y una madre se arrodillan a orar, bueno, a Dios, pues sus hijos van a ver el fruto de todo ello. Por eso en el capítulo 3 lo dice: el joven Samuel ministraba a Dios en presencia de Elí. Y bueno, aquí aclara algo muy importante. Y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Cómo les parece? La palabra de Dios estaba escasita, no había quien hablara de la palabra de Dios. No había quien compartiera de la palabra de Dios. La visión estaba escasa. Así lo dice. No había visión de Dios con frecuencia. Era un caos. Donde no está la presencia de Dios es un caos. Donde no está la presencia de Dios, donde no hay visión de Dios, bueno, no hay un orden, no hay una meta, no hay un propósito. Todo se vuelve confusión. Vuelve a ser como al principio. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Así se vuelve todo. Así también dice en el principio en Génesis, la tierra estaba desordenada y vacía. Pero dice algo contundente allí. Vamos a ir a Génesis 1:1 a recordarlo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Bueno, y luego pues el Señor nos enseña de una manera extraordinaria cómo todo comienza a tener un orden y comienza la creación a funcionar cuando todo vuelve al orden, porque el Espíritu de Dios
se empezó a mover y a darle orden a lo que estaba desordenado y a darle luz a lo que estaba en tinieblas. Por lo tanto, cuando no está la presencia de Dios, cuando no está el Espíritu Santo, cuando no hay un hombre o una mujer de Dios, un hombre consagrado como Samuel, un hombre preparado desde el vientre de su madre para estar en la presencia de Dios, pues va a ser todo un caos, va a ser todo un desorden. Por eso nos dice allí que cuando él comienza su ministerio, la gente estaba totalmente alejada de Dios. Escaseaba la palabra de Dios y no había visión con frecuencia. Por eso es tan importante lo que nosotros hagamos por nuestros hijos, lo que nosotros coloquemos en el corazón de ellos, para que puedan ser útiles, para que puedan ser instrumentos del Señor en sus manos. El mayor anhelo para nosotros es ese. Yo le oro a Dios todos los días por mis hijos, que ellos conozcan de verdad, tengan un encuentro personal con el Señor, lo conozcan personalmente, porque esto es uno a uno, esto es muy personal. Y también, claro, que le conozcan, que le amen y que le sirvan en lo que hagan, que le sirvan en su profesión, que le sirvan en su trabajo y que le sirvan en el ministerio también, por supuesto, porque se necesitan en estos tiempos hombres y mujeres de Dios. Hombres como aquel Samuel, que ministraba a Dios y que mientras la palabra escaseaba, pues él no dejaba de cumplir su función de llevar esa palabra al oído de muchas personas. Bueno, así es como entonces Dios va llamando a Samuel. Claro, nos dice en el versículo 4 de 1 de Samuel capítulo 3, y Dios llamó a Samuel, y Samuel respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y Dios volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún al Señor ni la palabra que Dios le había sido revelada. Dios pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Dios llamaba al joven y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla a Dios, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Dios y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y dijo Dios a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Le retiñirán ambos oídos. ¿Cierto? Así iba a acontecer. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. O sea, ¿cómo es el encuentro? Cómo Samuel va ministrando, cómo Samuel va siendo llamado por Dios y cómo Samuel pues responde, heme aquí. Así sucederá en la vida de aquellos hijos que tuvieron y que siguen teniendo una madre que intercede, que ora, que ruega delante de Dios por ellos. Y un padre que también, claro, hace lo mismo. Una madre y un padre que buscan a Dios. Una madre y un padre que preparan para el Señor un hijo o una hija dedicados para las buenas obras. ¿Por qué? Porque en estos tiempos que escasea la palabra de Dios, como aquí lo dice, en estos tiempos que no hay una visión de Dios con frecuencia, se requieren de hijos de este talante. Pero para que hayan esos hijos, se necesitan de aquellos padres que cumplan
los 5 elementos que nos enseña Ana, aquella que era estéril. Padres que oran delante de Dios largamente. Padres que lloran delante del Señor, aún con amargura, con entrega, con dedicación. Le lloran a Dios esperando su respuesta. Padres que se comprometen con Dios, padre y madre que se comprometen con Él. Padre y madre que dedican, que glorifican, que le dicen a Dios que todo será para su gloria. Y padres que adoran a Dios. Y después de esto viene el milagro, y viene el fruto, y viene la vida del profeta, del sacerdote, del siervo, del ungido, del llamado, que sería Samuel. Por eso es la oración que nosotros hoy podemos hacer por nuestros hijos. En un tiempo en el que escasea la palabra de Dios, en un tiempo que escasea la revelación, escasea la visión, bueno, que Dios tome la vida de los padres y que preparen a hijos grandes, maravillosos, que sean los instrumentos de Dios, que vuelvan a traer una nueva época en que la palabra de Dios no sea escasa, sino que sea abundante. Que la palabra de Dios corra por donde nosotros vivimos, por donde nos movemos, y sea llegando a cada corazón, a cada hogar. Y la presencia de Dios transforme el ambiente, transforme nuestras vidas. Y su palabra no va a escasear. Su palabra será conocida. Su palabra recorrerá todos los hogares. Y su palabra hará milagros, maravillas y prodigios. Así lo declaramos, así va a ser. Y el joven Samuel entonces siguió creciendo. Dice el versículo 19 del primer libro de Samuel, capítulo 3. Y entonces, Samuel creció, y Dios estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Y Dios volvió a aparecer en Silo, porque Dios se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Dios. Qué extraordinario lo que Dios hace. Dios hace crecer, ¿cierto? Hizo crecer a Samuel y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Respaldó sus palabras, respaldó su lenguaje, respaldó su vida. Dios estuvo con él, porque venía de una gran mujer y seguro que también de un gran y extraordinario padre. Aquí está el cumplimiento de lo que tanto le clamaba Ana a Dios. Él nació, él creció y Dios estuvo con él. Y Dios respaldó cada una de sus palabras y cada una de sus acciones fueron respaldadas por nuestro Señor. Claro que sí. Dios se manifestó a Samuel por la palabra de Dios. Y así oremos por nuestra descendencia, oremos por nuestros hijos, oremos por esta juventud, para que de verdad sea transformada la nación en la que vivimos. Ahora hay muchos jóvenes en nuestra tierra, en Colombia y en muchos países, que de verdad necesitan volver sus ojos a Dios, volver su corazón a Dios y crecer en el Señor, crecer para Él. Por eso le invito, mi querido oyente, para que me acompañe en una oración. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a dedicar este tiempo para orar, como lo hizo Ana, por aquellos hijos que queremos tener. Bueno, si ya han nacido, pero necesitan ser transformados, renovados, que Dios lo haga. Y si no han nacido, que vengan en camino. Y si están recién nacidos, bueno, que dediquemos al Señor esas vidas pequeñitas que están empezando. Y también les formemos de una manera especial. Padre, aquí estamos en tu presencia, aquí estamos rogando
por nuestras futuras generaciones, rogándote que ellos vean en nosotros, sus padres, hombres, mujeres consagradas a ti, hombres y mujeres que se arrodillan a orar, a llorar delante de ti, Señor, a hacer compromiso contigo, a dedicarte a ti toda la gloria y a adorarte con todo nuestro corazón, y que se formen esos hijos que necesitan estos tiempos, aquellos hijos que crezcan con tu palabra, Señor, para que tu palabra no sea escasa, aquellos hijos que crecen, Señor, y que manifiestan que tú estás con ellos, porque así como pasó con Samuel, él creció y Dios estuvo con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Haya respaldo, haya avivamiento en las juventudes, Señor. Toca tú sus corazones. Coloca, Señor, tu mano sobre ellos. Que seas tú el protector, que seas tú el director y el proveedor de nuestros hijos, Señor. Que nunca falte para ellos tu amor, tu misericordia y tu palabra. Y gracias, Padre, porque tú levantarás nuevas generaciones que no dejen caer tu palabra al suelo y que permitan que tu palabra sea, Señor, transmitida a muchas personas, a muchas familias. Muchas gracias, Señor, por nutrirnos, porque nos llevas a ser mejores padres, y a los hijos, a ser esos hijos que no dejan caer la palabra de Dios, que la mantienen firme, ahí levantada, porque la palabra de Dios, claro, será conocida y hará obra grande y extraordinaria en medio de nuestros tiempos. Oramos a ti, Padre bueno, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a una pausita, mis queridos oyentes, a tomar tacita de café y ya regresamos con nuestra sección Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas, aquí en AM/PM. Recuerda que Colmundo es la radio que te acerca. En AM/PM, Manejando tu vida. Muy bien, bueno, ya nos tomamos la tacita de café, ya estamos aquí listos para nuestra segunda sección del programa, aquí en AM/PM. Ya llegó Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas. Bueno, mucho salud de mi esposa Yolanda Salazar, quien siempre está en esta sección. Bueno, por estos días tiene sus delegaciones también que pues no le permiten estar aquí con nosotros. Me corresponde a mí acompañarles en esta preciosa sección de Manejando tu vida, manejando mi vida y manejando nuestras vidas. Aquí continuamos, sí, manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas. Bueno, continuamos entonces aquí hablando de la inteligencia espiritual. Estamos hablando de algo precioso, maravilloso, que siempre será edificante para nosotros, como es la inteligencia que viene de lo alto. Y estamos hablando de la inteligencia de ver lo invisible. Póngale cuidado, la inteligencia de ver lo invisible. Esto es bien interesante. Bueno, el primer punto se llama lo que no se ve. Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo que no se ve. Bueno, ¿qué es lo invisible? Sería la pregunta. ¿Qué es aquello que no se ve? ¿Qué es aquello invisible que no lo vemos, no lo palpamos, no lo percibimos, ¿cierto? ¿No? Está muy, muy lejos de nosotros. Pues lo que no se ve es invisible. Bueno, que hayan cosas que no veamos no significa que estas cosas no existan. Por esta razón, Hebreos 11:1 habla acerca de tener la convicción de lo que no vemos. Las cosas invisibles son las que, bueno, la verdad, yo no tengo la capacidad de ver
en el mismo momento, pero la verdad es que sí existen. Y la fe es la certeza de su existencia. Queda muy claro este concepto. La ciencia ha demostrado a los que dicen no creer en aquello que no ven que están equivocados, pues es mucho más lo invisible que lo visible, pero muchísimo más. El buen testimonio de los hombres de fe de Hebreos 11 es precisamente su convicción de lo invisible. Sí, señores, no lo olvidemos. La ciencia ha demostrado a los que dicen no creer en aquello que no ven que están equivocados. Les repito, es mucho más lo invisible que lo visible, pero muchísimo más. El buen testimonio de los hombres de fe de Hebreos 11 es precisamente su convicción de lo invisible. La palabra de Dios en Hebreos 11 del 5 al 6 nos dice: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Esto queda muy claro. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Recordemos entonces que la verdad de Dios, que el propósito que el Señor ha tenido para con nosotros, recordemos que el propósito de la inteligencia espiritual no es otra cosa que agradar a Dios, ser fructíferos y crecer. Y bueno, en Hebreos vemos la importancia de agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces entendemos que el inteligente desarrolla la fe, aquella fe que agrada a Dios. La inteligencia, que es la convicción de lo que no se ve. La inteligencia está convencido, el inteligente está convencido de lo que no ve, porque la inteligencia nos permite ver lo oculto, lo escondido, pues lo que no se ve, Dios da la capacidad de verlo a través de la inteligencia que Él da al Espíritu. Esto es diferente, esto es muchísimo mejor. Con la definición de lo invisible y entendiendo el significado de la madurez, podemos completar la definición sobre qué es la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual, mis queridos oyentes de AMPM, es la capacidad que Dios da a una persona. Dios da esa capacidad tan especial a una persona, ¿sí? ¿Lo da para qué? Da esa capacidad de entender lo profundo, lo oculto, lo encubierto, lo escondido y lo invisible para tomar la decisión correcta. La decisión correcta es entonces hacer siempre lo que agrada a Dios, hacer aquello que es necesario y hacerlo con fe y agradándole en todo a Dios. Esto es lo que nosotros recibimos a través de buscar la inteligencia espiritual que viene de lo alto. Dios coloca en nosotros su Espíritu. Dios coloca en nosotros el Espíritu Santo para hacernos de una inteligencia superior, para hacernos de un espíritu superior y para hacer que sí veamos aquello que no estamos viendo, pero que sí existe porque ya fue creado por Dios. Aquello que está en el plan y en el corazón de Dios, lo podemos creer, lo podemos ver, lo podremos palpar, aunque de primera mano sea invisible. Es exactamente lo que el Señor nos permite entender, que la inteligencia espiritual
es aquella capacidad que Dios da a una persona. ¿Para qué? Bueno, para ver, para discernir y para entender lo profundo, lo oculto, lo encubierto, lo escondido y lo invisible, para tomar una decisión correcta, porque la vida es de decisiones, dependiendo de cómo sea la decisión que uno tome, pues encontrará fruto o encontrará una pérdida. La decisión correcta está cuando echamos mano de la inteligencia espiritual. La decisión correcta entonces viene a ser aquello que hacemos siempre, todo lo que agrada a Dios. Hacemos todas aquellas cosas que agradan a Dios. Esa es la decisión correcta. Hacer aquello que es necesario. Sí, hacerlo con fe y agradándole en todo al Creador. Agradándole con todo a nuestro Padre Celestial. Agradando a Dios. La inteligencia y la fe. Vamos a analizar entonces la inteligencia allí asociada con la fe. Con lo invisible entendemos que no existe la disyuntiva entre fe e inteligencia. No van por caminos separados. Las dos provienen de Dios y las dos permiten agradar a Dios. Óigalo bien, la inteligencia y la fe permiten agradar a Dios. Lo inteligente es vivir por fe, teniendo la convicción de lo invisible, porque por fe andamos y no por vista. Lo invisible, mis queridos oyentes de AMPM, lo invisible es mucho más grande que lo visible. Los inteligentes tienen la convicción de lo invisible. No puedo concebir la existencia solo por lo limitado que puede ver el ojo, su ojo y mi ojo, el ojo humano. Sí, señores. No puedo concebir la existencia solo por lo limitado que puede ver el ojo humano, y mucho menos creer que lo que no veo no existe. Esto entonces es fundamental conocerlo. Hebreos capítulo 11, en el versículo 7, también nos enseña algo muy interesante. Dice así: por la fe, póngale cuidado, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hebreos 11:7. Noé fue advertido de lo invisible. ¿Y qué era lo invisible? Lo que Dios haría en aquel diluvio y lo que Dios haría con él, de la importancia de construir el arca, en la cual dedicó tanto tiempo, tantos años, pero lo dedicó, lo hizo, lo pudo hacer. Claro, porque él era un hombre que tenía inteligencia espiritual. Sí, señores, vamos a tomar un poquitico de café. Café de Colombia, el mejor café del mundo. Una decisión correcta, inteligente, en este momento tomarnos un sorbito de café para que caliente nuestra gargantica y para que caliente nuestro corazón. Noé entonces fue advertido de lo invisible. Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Fue advertido de lo invisible, porque precisamente, él tiene la oportunidad, ¿cierto?, de ser advertido, y que tiene que ver con aquello que todavía no había sucedido, aquello que todavía no se ve. Noé no solo fue advertido por cosas que aún no se verían durante los siguientes 200 años, sino por cosas que nunca habían pasado y que en la sabiduría humana no existía probabilidad de que pudieran ocurrir. Pues para los seres humanos no había probabilidades de que el diluvio fuese a ocurrir.
Pero Dios preparó a Noé para este hecho extraordinario del cual pues muchos no se pudieron salvar. Muchos hasta allí llegó sus vidas, pero Noé fue advertido. Fue advertido y preparó el arca, como hoy somos advertidos también nosotros y preparamos nuestra arca, que es nuestra casa, que es nuestro hogar. Preparamos nuestra esposa, preparamos nuestros hijos, preparamos a los nuestros para creer en Dios, para confiar en Dios, para estar refugiados en Él, de cualquier diluvio que va y que puede llegar. Sí, si Jehová no edificare la casa, en vano vela la guardia. Si Dios no edifica nuestra casa, hay que dejar que Dios construya nuestra propia arca en nuestro hogar para que nos proteja de cualquier diluvio que se pueda presentar. Pero eso solo lo hace Dios a través de la inteligencia espiritual. Él nos advierte, Él nos protege. Noé tomó una decisión inteligente y tenía la convicción de aquello que no veía. ¿Y qué hizo? Con temor preparó el arca. Y recordemos que el temor tiene que ver con el agradar a Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y así lo hizo Noé. Con inteligencia se apartó del mal, con sabiduría y con temor de Dios construyó el arca. Durante décadas, Noé retuvo el temor de Dios, agradó al Señor y trajo salvación a su casa, a su familia y claro, a toda la humanidad. Pues con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. Noé entonces actuó con inteligencia. Los grandes siervos de Dios, los grandes hombres de la Biblia actuaron inteligentemente, actuaron con inteligencia espiritual, que es lo que tanto se necesita hoy. Hay una inteligencia que no tiene en cuenta al Espíritu, que no tiene en cuenta a nuestro Padre Creador, que no tiene en cuenta a Dios. Pero si nosotros nos humillamos delante de Dios, nos dice la palabra de Dios, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y me buscaren de todo corazón, pues dice el Señor que Él se volverá a nosotros. Y es lo que nos corresponde en estos tiempos, buscar a Dios para volvernos hombres y mujeres con inteligencia espiritual. Para el hombre natural, lo que Noé anunciaba era locura y no lo podía entender, porque esto ha de discernirse espiritualmente. Por la fe, Noé condenó al mundo y fue heredero de la justicia. Por la convicción ¿de qué? Bueno, porque él estaba convencido de lo invisible, porque él tenía esa inteligencia espiritual necesaria, ¿sí? Noé estaba convencido, tenía la certeza de lo que esperaba. Noé condenó al mundo. Noé no estaba esperando eso cuando fue advertido por Dios, pero posteriormente ya tenía certeza de lo que esperaba, aquello que no se veía, y se salvó Noé, y se salvó su esposa, y se salvaron sus hijos, se salvó su familia. Y así que sea salvada nuestra casa, sea salvada nuestra familia, porque Dios nos advierte y Dios nos invita a tener temor de Él y nos invita a preparar nuestra arca, a prepararla de todo corazón, a preparar nuestra casa para Él, para que, como dice o como dijo Josué, no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. Yo lo haré, yo serviré al Señor. Bueno, así salvó entonces Noé, ¿cierto?, a su familia y a la descendencia que hoy por hoy existimos, pues gracias a la inteligencia espiritual que tuvo el gran siervo de Dios llamado
Noé. El plan de Dios es algo supremo, es lo invisible, pero nos quedamos muchas veces, mis queridos oyentes, nos aplazamos, nos quedamos, le damos tiempo, le damos tanta pausa, claro, en el plano que debemos tener nosotros, que es el plano o el plan de Dios. Le damos mucha pausa y nos quedamos detenidos. El plan de Dios es algo supremo, es lo invisible, pero por favor no nos quedemos esperando solo aquello que vemos, aquello que es visible. Lo visible son las necesidades que esperamos que sean respondidas o que sean suplidas, que nos impide ver lo supremo, lo invisible y lo sobrenatural de Dios. ¿Qué nos impide? ¿Qué no nos permite que nosotros entonces podamos ver el plan de Dios? ¿Qué nos impide tener la inteligencia espiritual? ¿Qué nos impide tener la fe? ¿Qué nos impide creer que Dios nos advierte de muchas cosas si le buscamos a Él? Él nos da su inteligencia para discernir. Noé, por su fe, condenó al mundo, pero el mundo tuvo la oportunidad de creer durante más de 100 años que duró la construcción del arca. Y sin embargo, los hombres no se arrepintieron, pues para el mundo todo lo que hacía Noé era una locura. Dios fue justo y misericordioso, dando bastante tiempo para que hubiese un arrepentimiento. Pero este nunca sucedió. Mientras Noé creyó en lo invisible, el mundo iba siendo condenado. Qué impresionante, ¿cierto? Y bueno, por 190 años Noé testificó de su fe construyendo el arca. Condenó al mundo, pero salvó a su familia y fue heredero de justicia. Condenó al mundo porque sí, ¿cierto? Sí había un hombre que decidió creer y este hombre se llamó Noé. Él condenó a las generaciones de la época y aún a muchos en estos tiempos que dudan, que no creen, que creen que estas cosas son locura, que orar, que buscar a Dios es locura. Creen que esta no es la vida que realmente se merece, pero esta sí es la vida abundante. Esta es la vida que fluye leche y miel. Esta es la vida con sentido y con felicidad. Bueno, Dios es justo y misericordioso. Dios da bastante tiempo para el arrepentimiento. Nunca será tarde, pero en aquel tiempo sí se tardaron y todos perecieron en las aguas. Hoy es el tiempo entonces para entender y vivir viendo lo invisible, como lo veremos en nuestro próximo programa hablando de Abraham. Veremos a Abraham viendo aquello que es invisible, aquello que nosotros, digamos, no lo vemos, pero sabemos que va a llegar. Sabemos que las promesas de Dios se van a cumplir en nuestras vidas. Las promesas del Señor serán cumplidas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor. Cree en la inteligencia que viene de lo alto. Cree en la inteligencia espiritual. Y de verdad que como Noé, que como Abraham, que como aquellos grandes hombres de Hebreos capítulo 11, nosotros también tendremos una vida maravillosa, una vida especial. Seremos instrumentos de nuestro Padre en esta tierra. Yo le invito en este momento para que meditemos en esto tan lindo que es la inteligencia espiritual. Meditemos en que sí podemos ver lo que otros no ven, podemos ver lo invisible, porque con los ojos de la fe podemos verlo todo en la óptica de nuestro Padre, en la óptica de Dios. Padre, muchas gracias por darnos este tiempo, por hablarnos al corazón. Necesitamos manejar nuestra vida, Señor, con inteligencia espiritual. Necesitamos manejar nuestra vida, Señor, viendo con nuestros ojos de la fe, viendo, Señor, aquello que para muchos es invisible, pero para nosotros no lo es.
para nosotros es cierto, Señor, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso, Padre, gracias, porque tú colocas el querer como el hacer de las cosas por tu buena voluntad. Gracias por hablarnos al corazón. Gracias por bendecirnos, Padre maravilloso. En el nombre de Jesús bendigo a tus hijos, Señor, en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos oyentes de AMPM, muchísimas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos en nuestro próximo programa aquí en AMPM. Recuerde llamarnos, escribirnos a nuestro chat de WhatsApp 311-364-5093. Bueno, de parte de mi esposa un gran saludo y de mi parte, como siempre les digo, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Chao.